Buenas noches, Luis. Buenas noches, senador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, después se va a sumar la Aurora. Así que, bueno, primero saludarlos a todos y a todas. Estamos nuevamente en Punto Social con un nuevo foro debate en donde la pregunta que nos convoca hoy día es ¿por qué derogar el decreto de 3.500 y poner fin a la AFP? Primero, pedirle a los invitados que dejen en silencio el micrófono para que no se acople el sonido y cuando hable cada uno lo habilite. Entonces, como estaba señalando, estamos en torno a la pregunta de por qué derogar el decreto 3.500 y poner fin a la AFP, decreto de ley que fue el mecanismo legal utilizado bajo dictadura para dar forma y legitimidad al sistema de AFP. En ese sentido tenemos muy buenos invitados hoy día, me gustaría presentarlos. Nos acompaña el senador Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista por la región de Los Ríos, sí, actual presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento del Senado. También nos acompaña nuestra compañera Aurora Delgado, dirigente de la FEMPRUS y vocera de la Coordinadora No Más FP Valdivia, y nuestro compañero Luis Mesina, vocero nacional de la Coordinadora No Más FP y secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. Y quien les habla, Fernanda Olivares, soy vocera de la Coordinadora No Más FP Puerto Montt, así que bienvenidos a todos y a Aurora. Así que esperamos que este debate sea bastante enriquecedor. Me gustaría señalar que la demanda por mejorar las pensiones por no más FP no es una demanda de ahora, sino que se viene trayendo por bastante tiempo, se traduce en grandes movilizaciones en los años 2016, 2017, y tras el estallido social también vuelve a tomar sentido. A pesar de eso, en donde miles de chilenos y chilenas, millones de chilenos y chilenas estuvimos en las calles demandando un nuevo sistema de pensiones. Estamos en el 2020 y aún así, durante 30 años, la clase política no ha dado respuesta o no ha tenido la voluntad de transformar este sistema o hacer reformas profundas. A pesar de esto, hoy día 5 senadores tomaron la iniciativa de impulsar un cambio constitucional que permita al Congreso legislar sobre esta materia e impulsar desde ahí la derogación del 3.500. Y dentro de esto está el senador invitado, que también fue parte de estos 5 senadores que levantan esta iniciativa. Y en ese sentido me gustaría empezar esta conversación y preguntarles a los invitados por qué es importante continuar y redoblar la lucha contra las AFP en estos momentos, y en particular al senador, qué es lo que lo lleva a él sumarse a este grupo de parlamentarios e impulsar este cambio constitucional. Así que me gustaría partir con usted, senador, cuál es la motivación y por qué sería importante continuar y redoblar esta lucha contra la AFP para darle después paso a los compañeros. Así que, senador. Gracias, gracias Fernanda por la introducción. Saludar a Luis y saludar obviamente a Aurora, que también es valdiviana. Dos o tres cosas respecto a a la pregunta. ¿Por qué presentar este proyecto? Porque también agradecerles a ustedes como No Más FP, que son una organización que ha puesto en relieve esta discusión y también la ha dotado de contenido, la ha dotado de yo diría, de masividad. Porque el gran problema de este tipo de debate es que además de tener fuerza social hay que tener votos y hay que tener convicción para poder llevarla adelante. Entonces, 5 senadores presentamos este proyecto de ley, logramos sortear lo que era un proyecto de ley respecto de una reforma constitucional. Ahí es re importante clarificar que este proyecto es una reforma constitucional y lo voy a explicar posteriormente por qué es importante. Y creo que esta es la madre de todas las batallas. Uno puede aumentar el ingreso mínimo, puede mejorar el postnatal, puede mejorar algún proyecto de incentivo al retiro, sueldo mínimo, podemos mejorar una serie de leyes que
sin lugar a duda ayudan, mejoran la vida, pero creo que el cerebro, el corazón del sistema de injusticia en Chile, de inequidad, es el sistema previsional. Porque todos durante la vida podemos tener buenos o malos trabajos, podemos tener jefaturas o no, buenos sueldos, lagunas, pero al final todos vamos a llegar a la edad de jubilar, y en ese momento, al mirar nuestro sistema previsional, que está fundado en un sistema de acumulación, en definitiva de una cuenta individual que uno va formando, no te van a dar los números, no, es imposible, es un sistema que está estructurado de una manera en que no te beneficia para el objetivo principal, que es la seguridad social, es la protección de la seguridad social cuando uno deja de ser activo, y sí tiene una excelente rentabilidad desde el punto de vista de la acumulación de fondos en actores privados para los fines que ellos persiguen. Lo decían los profesores invitados, los académicos que hemos consultado, que este es un sistema maravilloso porque te asegura un flujo de millones de cotizantes todos los meses, el 10%, y esa plata es manejada por ellos en sus propias empresas, puestos en la bolsa o en el extranjero. Entonces, es el mejor de los mundos, ¿no? Y por eso es tremendamente relevante que esta discusión enfrenta muchos intereses, enfrenta mucho eh, sectores que quieren conservar esta situación porque este es el mejor de los mundos. Esto le financia a la empresa, esto le da liquidez, y esto en definitiva es a cero riesgo, porque en definitiva tú tienes la obligación, todos tenemos la obligación, los que entramos a trabajar a partir del 81, que tenemos que cotizar en una AFP. Tú no tienes la posibilidad de decirme, ya sabes, yo soy trabajador, pero pongo mi plata lo pongo debajo del colchón, o la pongo en otro sistema. Entonces, creo que ahí es tremendamente importante, y nosotros dimos la discusión jurídica. Yo soy obviamente presidente de la Comisión de Constitución, de que esto iba por reforma constitucional. ¿Y esto por qué? Para no tener el inconveniente que hemos tenido en muchos proyectos, y que lo veíamos ahora en la tarde en el Senado, que nos declaran la inadmisibilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque con la bendita Constitución, en materias previsionales, en materia de seguridad social, es exclusiva iniciativa del presidente de la República. No así las reformas constitucionales, que no requieren patrocinio del Ejecutivo, no requieren ser un mensaje, sino que tenemos nosotros como parlamentarios la facultad de presentarla. Entonces, por eso, esta es una situación, una técnica jurídica en la cual nosotros proponemos un título 16, el capítulo 16 de la Constitución, en el cual establecemos un nuevo sistema previsional. En la Constitución, el conjunto de artículos que hay, nosotros ponemos en el artículo 144, el 145, en el 144 la derogación del 3.500, y en el 145 establecemos un sistema previsional que ahí podemos discutirlo, cuáles son los aspectos. Pero esto es desde el punto de vista de cómo tú puedes generar la discusión, porque uno de los grandes problemas que tiene la Constitución, por eso se habla de una Constitución tramposa, es que te impide discutir determinados temas. Solo están entregados al presidente de la República, y si es que logras conseguirlo te piden unos quórum tremendamente altos. Entonces, difícil para entrar y más difícil para conseguir la mayoría, porque es de un quórum elevado. Entonces, nosotros al menos hemos sorteado la primera valla. Ya llevamos 3 sesiones en las cuales hemos discutido distintos aspectos. Este viernes estamos nuevamente invitados, con varios invitados. En la primera estuvo Luis, entre otros, la ministra del Trabajo. La semana pasada también tuvimos a varios invitados. Tuvimos ahí a Paula Benavides, a Andrés Solimano, a András Utov, y seguiremos con distintos invitados para ver el andamiaje, la estructura. Nos han hecho críticas, que mira la tasa de rentabilidad, distintos sistemas. Mire, si los proyectos, este no es un proyecto perfecto, los proyectos entran al Parlamento de una forma y salen de otra, porque tú puedes mejorarlos, reducirlos, ampliarlos, perfeccionarlos. Para eso es la democracia, y para eso se escuchan opiniones de expertos, legislación comparada, y uno tampoco se enamora de que el proyecto como está escrito aquí es la Biblia, sino que haremos una discusión. Lo importante, con esto termino para no monopolizar, María Fernanda, abrimos el debate. Por primera vez en la historia, por primera vez en 39 años, por primera vez en los 30 años de democracia, tenemos un debate, y vamos a hacer un debate, al menos yo lo aseguraré como presidente de la comisión, hasta marzo del próximo año que tengo la presidencia, de hacer el debate, de confrontar ideas, de evidenciar cifras, de comparar modelos, de sacar mitos. Esto que nos dicen, mire,
Chile, el modelo es el mejor, mire, solo en 3 o 4 países hay este modelo, no hay en otro, todos van de vuelta, que mire que esto permite buenas jubilaciones, no, mentira, el promedio son ciento y tantos mil pesos. Entonces vamos desagregando una serie de elementos y quiero principalmente destacar en la última intervención, el último viernes, una muy buena presentación de estos tres expositores, Paula Benavide, Andrés Solimano y András Utov, que nos alimentaron de contenido, de información, de distintos conceptos. Y también visiones internacionales, y creo que es lo dejo planteado como una referencia bien importante que la hacía András Utov, entre otros, en que vincula también el sistema previsional no solo al detalle que en cada legislación existe internamente, sino que precisamente el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como un principio básico el acceso a pensiones como un derecho humano. Y eso también es un referente internacional. Nosotros no es que queramos una renta o un acceso a pensiones europeas, nosotros lo queremos como un estándar también que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No sé si parto con eso, pero entender que el proyecto ya está en la Comisión de Constitución, iniciamos ya un proceso de audiencias, todo el mundo que quiera asistir lo vamos ordenando. Este viernes incluso viene la asociación de AFP, que también tienen el derecho a concurrir, Fernando Atria, bueno, y distintos actores que nos irán informando, y también es bueno en estos foros identificar actores, organizaciones o personas que quieran comparecer. Obviamente tenemos un límite de 3, 4 personas por sesión para que ahí Luis puede explicar que lo importante, no sé si me sigues en eso, Luis, que lo importante es que se genere un debate, porque te preguntan, van y vienen preguntas, lo cual permite generar una buena discusión. Gracias, senador. En ese sentido, Luis, Aurora, volver a la pregunta, ¿por qué hoy día es tan urgente abrir el debate y qué les parece esta voluntad que tiene este conjunto de senadores en permitir la discusión en torno a un nuevo sistema? ¿Por qué es urgente derogar el 3500? Compañera Aurora. Micrófono. El micrófono, Aurora. Auro, el micrófono está cerrado. Ahora sí. Sí, ahora sí. Hola, buenas a todos y a todas, ahora sí. Mira, estaba escuchando atentamente al senador y cuando dice que hay que abrir el debate, creo que la coordinadora nomás AFP ha abierto el debate y de cara a la ciudadanía. Yo creo que aquí hay responsabilidades políticas que hay que asumir, no ha existido la voluntad como tal para efectos de hacer los cambios que se requieren en Chile de manera urgente. El movimiento ha elaborado una serie de estrategias para efectos de tensionar y de emplazar a muchos políticos, a la clase política en definitiva, para efectos de que de una vez por todas en Chile se restituya el derecho a la sociedad, a la seguridad social. Esta radiografía de la pobreza se expresa claramente y principalmente siendo el senador de la región de Los Ríos, a diciembre del 2019, la región de Los Ríos es una de las regiones que tienen pensiones por debajo del salario mínimo, por debajo de los 200.000 pesos. Es decir, no estamos en condiciones de decir que números más o números menos, o pensiones más o pensiones menos. Esto es una situación crítica. El sistema de seguridad social en Chile fue destruido en la dictadura militar y por lo tanto no hemos tenido la posibilidad de ejercer ese derecho tan fundamental que es la seguridad social. Cuando hablamos de que esto puede ser inconstitucional o no, aquí hay un tema de fondo, y obviamente es que no se ha escuchado a la ciudadanía. Hemos estado 2 años, estamos hablando del 2008, inclusive con la gran crisis económica que tuvimos, y resulta que la crisis subprime, y resulta que Chile siguió bajo la lógica del mercado de cuentas individuales, a diferencia de otros países de Europa del Este, que efectivamente desprivatizaron el sistema que tenían y obviamente llegaron a un sistema de reparto, sea este total o parcial. Por lo tanto, hoy día, ¿por qué urge este cambio?
porque no podemos dar más las paupérrimas condiciones, el hacinamiento, la pobreza que hoy día existe, se agudiza con esta crisis sanitaria, fue develada. Hoy día se le ha dado mayor celeridad a lo que es la crisis económica, pero tenemos que entender que esta crisis viene hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de la guerra económica, etcétera. Por lo tanto, no es solo la pandemia. Hoy día, en Chile, hay que decir ya, basta. Y cuando decimos basta de abusos, basta de corrupción, basta de seguir acumulando la riqueza a costa del trabajo de todos y todas. Y por lo tanto, lo que se requiere hoy día, e insisto en ello, es abrir el debate efectivo. El debate nosotros lo hemos instalado. Lo que no han escuchado es la clase política. Los que no han tenido la voluntad es la clase política. Y eso hay que asumir los costos, hay que asumir las responsabilidades. Aquí nosotros y nosotras particularmente, las mujeres, hemos tenido ese gran problema. Si hacemos la comparación efectiva entre las pensiones, por ejemplo, de las mujeres, a pesar de tener un gran costo sobre la reproducción y producción de la riqueza, es que tenemos pensiones mucho más bajas. Incluso si nos comparamos con iguales tiempos de cotización entre los hombres, nuestras pensiones son aún más bajas. Por lo tanto, insisto en esto, la importancia de restituir el derecho pasa porque efectivamente nos sentemos y elaboremos, y así lo ha tenido también la coordinadora, una propuesta clarísima, una propuesta que es técnica, que es técnicamente viable, y por lo tanto hay que recoger el guante, hay que asumir que es necesario abrir este espacio, porque así como las crisis económicas y los movimientos sociales pudieron establecer los grandes cambios, como fue en la época del 2007 y 2009, ¿por qué no hoy día en Chile? Gracias Aurora. Luis, que me gustaría saber tu apreciación sobre esta... Luis, el micrófono. Abre tu audio. Nos gustaría saber tu apreciación sobre este impulso a derogar el 3500 y por qué urgente un nuevo sistema. Sí, bueno, se escucha, ¿no es cierto, Fernanda? Sí, se escucha. Bueno, saludar en primer lugar a la compañera Aurora, que hacía mucho tiempo no la veía, Fernanda, y al senador, por supuesto, al senador Alfonso Urresti. Creo que es tremendamente importante que abramos el debate a propósito de lo que decía recién Aurora. La necesidad de un debate político respecto a una política pública tan importante como es la seguridad social en Chile, creo que es de la mayor urgencia. Y esto no es mero discurso, el señalar con tanta fuerza como lo hemos venido haciendo, el hecho de que este tema, esta demanda es quizás la demanda más importante que el país de Arica a Magallanes ha levantado con mucha fuerza. En todas las encuestas ahora, estos últimos 2 meses aparece, por supuesto, salud. ¿Qué duda cabe? Tenemos primero que resolver el problema sanitario. Porque de nada serviría pelear por las pensiones. No estamos con el objeto de resolverlo. En todas las encuestas de opinión, después del estallido social, en todas las encuestas, en todos los cabildos autogestionados, en todas las asambleas territoriales, en la consulta ciudadana que hicieron los alcaldes a lo largo del país, en todas. La primera demanda era pensiones, la segunda salud y la tercera educación. Entonces la gente pregunta, o algunos opinólogos de la política que los vemos a diario, cotidianamente en los canales de televisión, en los matinales, a muchos senadores, a muchos diputados, prácticamente todos los días, señalan, no lo vimos venir. Y ocurre que los hechos objetivos están a la vista. El nivel de pensiones, uno podría estar toda la noche dando cifras respecto del nivel precario de pensiones. Pero un solo dato me parece relevante, o 2 datos para decirlo más claramente. A propósito de lo que decía Aurora, las mujeres. El 61,7% de las mujeres que actualmente se hallan en el rango etario entre 55 y 60 años, es decir, próximas a pensionarse, esto lo dije el senador Urresti, lo escuchó porque lo presenté como lámina en el Senado,
tiene menos de 10 millones de pesos. ¿A cuánto aspiran para financiar un auto, una pensión, autofinanciarla? 40.000 pesos las mujeres. Esa es la triste y dramática realidad. No es que estemos inventando. El 89,7%, estos son datos de ahora, 89,7% tiene menos de 50 millones de pesos. Es decir, las mujeres, el 90% de las mujeres en nuestro país no alcanza a cubrir con el estándar que el propio gobierno estableció como la línea de la pobreza, que para el caso de una persona es 170.581 pesos. De eso estamos hablando. Entonces, cuando la gente se revela, cuando la gente protesta, es porque está realmente pasándolo muy mal. Y cuando nosotros escuchamos al intendente de la región metropolitana decir, ¿qué tiene que ver el NOMA FP con el hambre? Es que en realidad no entiende absolutamente nada, como tampoco entiende el ministro de Salud al decirnos que no conocía, o mejor dicho, desconocía el nivel de pobreza y hacinamiento en el que viven los chilenos. La seguridad social es fundamental y yo quiero relevar un nivel de importancia. Bueno, esto también corresponde a nuestra coordinadora en Valdivia. Valdivia es una ciudad extraordinaria. Tenemos la coordinadora ahí, hicimos nuestro primer congreso y que bien que el senador Durresti, y también quiero decirlo aquí, valoramos que 5 senadores hayan tomado en sus manos la decisión valiente de llevar adelante este debate. Y como bien decía usted, lo importante hoy día es derogar el decreto de ley 3.500. Nosotros tenemos una propuesta. Aurora la ha presentado muchas veces, Fernanda igual. Tenemos una propuesta que es sólida, que es viable, pero, y aquí termino, si no hacemos cambios pronto, hasta nuestra propuesta va a ser inviable. ¿Sabe por qué, senador? Porque el ahorro nuestro en el mercado financiero mundial se está desplomando. Y si en diciembre del año pasado teníamos 220.000 millones de dólares, hoy día tenemos menos de 160.000, nadie, absolutamente nadie, con un mínimo de seriedad nos puede asegurar que a final de este año hayamos reducido nuestro ahorro, el valor de nuestro ahorro a la mitad. Y eso supone hacer todos los cálculos nuevamente para hacer viable una propuesta con seriedad que permita pagar buenas pensiones. Eso es lo que puedo agregar, Fernanda. Muchas gracias, Luis. En ese sentido, una consulta directa al senador. Es verdad lo que plantea la compañera Aurora y Luis, que la demanda por un nuevo sistema viene de años, viene una discusión, distintas estrategias, y valoramos esta iniciativa por parte de los senadores, los 5 senadores, pero no solamente es presentar la propuesta, sino que realmente debatir en torno a ella y efectivamente saber cuál es la voluntad política que hay para continuar con el debate, porque ya sabemos que se declara admisible, pero también solamente 5 senadores más 2 que se adhirieron a este proyecto, más 55 diputados, se sumaron a este proyecto, pero realmente queremos saber si existe esta voluntad política por llevar adelante este proyecto, porque usted pertenece a la bancada del Partido Socialista y solamente usted, de los senadores del Partido Socialista, adhieren a esta propuesta. En ese sentido, me gustaría preguntarle qué pasa con el resto de los senadores. Principalmente, en lo particular, el senador Quintero, que representa la región de los lagos, jamás se ha pronunciado sobre la AFP o sobre el sistema o sobre un nuevo sistema de pensiones. Entonces, en ese sentido, saber cuál es la real voluntad política que existe detrás de este proyecto y si es viable. Eso, senador. Ahí, Fernanda. A ver, en primer lugar, hablo por mí, obviamente, uno presenta este proyecto y encantado de poder patrocinarlo, y también, obviamente, hay una situación estratégica de tener la presidencia de la comisión, en la cual uno tiene la facultad de hacer las tablas, de fijar las prioridades. En eso, desde el punto de vista también de pedagogía legislativa, los proyectos solo pueden ser patrocinados por un máximo de 5 senadores. No pueden firmar 6 o 7, son solo 5, y en la Cámara de Diputados son 10 firmas como máximo para un proyecto, en este caso para una moción parlamentaria. Yo voy a someter a discusión dentro de mi bancada, no les puedo adelantar una posición, pero yo lo he informado que
yo iba a firmar este proyecto, que lo estoy poniendo en discusión. No ha habido ningún rechazo, al contrario, apoyo. Yo le he planteado a Andras y a, a- a Aurora, al menos en Valdivia lo hemos presentado. Nosotros como senadores socialistas hicimos el año 2016, 2017 un proyecto también, ¿no? Trabajamos un proyecto eh, eh, con distintos expertos, entre otros estuvo Andras Utov, distintos profesionales que nos ayudaron. En algún momento hemos cruzado información con No Más FP, que es un librito que lo presento acá, que se llama, ahí está, Un nuevo sistema de pensiones para Chile, eh, la visión y los aportes de la bancada de senadores del Partido Socialista. Hicimos un proyecto, difiere en algunas cosas, pero es un proyecto alternativo, es un proyecto que avanza en modificar profundamente esto. Yo creo que el principio básico, y llevándolo a nuestro proyecto que está hoy día, eh, la derogación del 3500 es clave porque tú con eso detonas un nuevo proceso. Yo creo que la discusión, y se va a dar en los expositores y en la posible en la futura votación, es cómo tú estableces a ver, desde mi punto de vista, la estrategia de discusión, porque uno con esto tiene que convencer a los que no están convencidos, tiene que ganar adherentes, ganar voluntades. En primer lugar, yo creo que el punto creo que se ha logrado, pero hay que ganarlo definitivamente, es que este es un sistema que está fracasado. Esto no es un sistema que le podemos mejorar la rentabilidad, 2% más, 3% más. Yo creo que es clave el poder entender eso. Segundo, yo creo que está en discusión, está en debate de cómo tú haces un tránsito, haces un camino de esta situación a lo que viene. Los proyectos previsionales, los proyectos que uno ha estudiado en distintas partes del mundo, tú generas un proceso. Nos estudiamos en varias partes lo que señalaba Aurora, entre otros, como principalmente los países del este, que en la década del 90 se enamoraron de las FP y miraron a Chile como la gran panacea y hicieron un sistema de capitalización individual, mutaron en un momento, se dieron cuenta que era atroz y volvieron. Ahí hay que entender cómo volvieron, porque nosotros tenemos que reconstruir un sistema de seguridad social que se eliminó, salvo algunas personas, en el caso de mi padre, seguramente los padres nuestros abuelos, están vivos todavía, ellos siguen pensionados por caja, porque no se trasladaron, queda en Chile. Y lo decían varias personas, en Chile hoy día subsisten 4 sistemas. Está el sistema de las Fuerzas Armadas, está el sistema de FP puro y duro, están los jubilados de INP, y está el pilar solidario que tiene nuestro sistema de capitalización individual, que es una cosa bastante particular. Entonces nos explicaban los expertos que en Chile tenemos conviviendo 4 sistemas. Eso es pésimo para un sistema. En los países que han abordado esto debieran tener un sistema único, y tal vez alguna particularidad para algún tipo de población o para alguna situación específica, pero la clave es cuando tú tienes un sistema previsional único, es que te da solidaridad, te da un manto, te da una cobertura, y cada uno puede buscar algunas fórmulas, algunos gremios, algunos sectores de mejorarlo, buscar algunos ahorros adicionales, pero tú tienes que tener un sistema, un paraguas que es un principio básico del Estado de Chile. Entonces, te contesto un poco con eso, Fernanda. Nosotros hicimos un proyecto alternativo, difiere en aspectos obviamente, y lo que yo te decía, lo que nosotros hemos presentado, uno nunca cuando presenta un proyecto, ese es el proyecto que sale, sobre todo un proyecto tan difícil. Algunas discusiones que se han planteado y que hacen referencia, es que en la Constitución no debiera estar determinado tan detalladamente el sistema que vamos a tener. Puede ser razón, tú no detallas un sistema que puede ir cambiando, puede ir mejorando con el paso del tiempo. En la Constitución generalmente se establecen principios y son leyes después las que los desarrollan. Eso es parte de la técnica legislativa. Lo importante, reitero, que en la Comisión de Constitución, y por eso esto no se fue a la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
porque esta es una reforma constitucional. En definitiva, nosotros que estamos estableciendo los grandes principios, los elementos fundantes de un nuevo sistema previsional. Iremos discutiendo, enriqueciendo y mejorando detalles, fórmulas. No sé si Luis, recuerdas que nos atacaron bastante en relación al sistema de rentabilidad que se asegura. Bueno, esos son elementos que se irán desarrollando en el sistema, incluso cambiarán después de esta crisis. Seguramente este proyecto lo presentamos hace cuánto, 3 semanas, 4 semanas, seguramente cuando salgamos de esta crisis hay otra realidad mundial en que te obligará a replantearte algunos temas, pero raya para la suma, yo trato de decir, nosotros tenemos que establecer en la Constitución como principio fundamental, así como tú estableces ciertas libertades, igualdades, derechos fundamentales, tienes que establecer este derecho fundamental de acceder a un sistema previsional justo, equitativo, solidario, universal, que es lo que la Declaración de los Derechos Humanos también consagra. Creo que ahí es donde tenemos que dar la pelea y yo creo que las FP se están haciendo la mejor autopropaganda de destrucción. Hoy día, con lo que escuchamos, esto del corralito de Piñera es una muestra también de la debilidad del sistema, que tienen que establecerse una cláusula de que no te puedes cambiar dentro de los fondos porque está en la debilidad del sistema que colapsa, y también contradiciéndose nuevamente con su teoría de que los trabajadores son dueños de los fondos. Primero no los puedes retirar para los fines que tú estimes o fines de emergencia, de sobrevivencia, de crisis, y ahora más aún no puedes moverte dentro de los fondos, de tus propios fondos, no los puedes mover de fondo. Entonces, yo creo que son elementos que también sería importante en algún momento, Luis, no lo he conversado con Atria, pero creo que también son elementos importantes dentro de la argumentación jurídica que se ha hecho en tribunales para explicar nuevamente que la supuesta propiedad que tú tienes sobre los fondos es relativa porque te están limitando también el disponer, ya no retiro, sino disponer entre fondos de tu propio capital ahorrado. Gracias, senador. En ese sentido, Luis, ¿algo que acotar? Luis, habilita tu micrófono. ¿Ahí? Sí. Sí, no, a mí me parece que el debate siempre va a ser importante en una materia como esta. Lo que exige la realidad es que avancemos a una velocidad mucho más rápida. Ciertamente el debate es importante, pero es probable que nos quedemos de aquí hasta fin de año, quizá, y al próximo, si no hay los suficientes votos para hacer un cambio al decreto ley 3500. ¿Y eso qué plantea? Plantea prolongar el daño, la tragedia a cientos de miles de actuales pensionados que no pueden acceder a una pensión que les permita vivir, yo diría, con suficiencia, porque no voy a hablar de dignidad aquí con el monto de pensiones que se están pagando. Entonces, claro, creo que la pregunta que hacía Fernanda tiene sentido porque nosotros requerimos, y creo que la estrategia nuestra de pedir la derogación del decreto ley 3500 se inscribe en el debate político público de forma tal sincerar las posiciones, senador. Creo que es re importante. Yo lo dije, creo que no tengo ningún empacho en decirlo. Nosotros valoramos el gesto de 5 senadores de la República, creo que hay que decirlo, porque fueron 5 senadores que tuvieron las agallas para enfrentar después de 39 años, pero además enfrentar las agallas apoyado en un movimiento social que desde Arica a Magallanes está pidiendo acabar con el sistema. Entonces, uno, ¿qué escucha? La ofensiva de senadores como el senador Andrés Alamán, Felipe Cas, el senador Moreira, que lo acusan de que queremos robarnos la plata, que queremos expropiar, que queremos nacionalizar. Es decir, una campaña sostenida del terror cuando se pretende ejercitar los derechos. Y aquí Fernanda, Aurora y yo somos todos trabajadores. Somos trabajadores con la cara limpia, con las manos limpias. Somos dirigentes que hemos dado permanentemente la cara y sin embargo somos objeto de agresiones, de denostaciones por parte de señores que están en el Congreso de la República y muchas veces nos exigen respetar la institucionalidad vigente. Como nos dijo una vez el presidente Lago, dejen que las instituciones funcionen. Nosotros hemos hecho plebiscitos autoconvocados, hicimos
un proceso de iniciativa popular de ley a través de Cabildo para convertir nuestra propuesta en una iniciativa de ley. El año pasado recurrimos de protección a 22, recurrimos con 23 recursos de protección en las Cortes de Apelaciones de todo el país para develar que el discurso de la propiedad no es que un mito, porque en realidad no se puede disponer. Hemos hecho todo, hicimos marchas gigantes, y sin embargo no hay cambio. Creo que bien lo dijo Aurora en su primera intervención, pasan los años, la gente se muere, y ocurre que hay una respuesta en este intento de regular nuevamente el mercado de capitales, como lo decía el ministro de Hacienda hoy día que se presentó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. No es más que la estrategia de seguir perfeccionando un modelo con el objeto de garantizar la disponibilidad de recursos al mercado de capital y no alterar el movimiento de capitales con el fin de generar desestabilización a la política monetaria o a la política cambiaria. Es decir, como decía Laura, la gente de Valdivia, la zona periférica o de Puerto Montt o del norte de Chile, tienen que estar entregando una cuota cada vez mayor de humanidad para no generar distorsiones en la política monetaria de este país. ¡Qué frescura! ¡Qué frescura los consejeros del Banco Central que tienen ingresos sobre los 20 millones de pesos y están hoy día fijando una política monetaria y política cambiaria, no en función de mejorar la gran demanda sanitaria que tiene la gente, sino que endeudarse, como lo está haciendo el Banco Central, para controlar la eventual falta de liquidez del mercado financiero. Es decir, aquí todo concebido bajo la lógica monetarista, que es lo que tenemos que urgentemente develar. Fernanda, una interrupción o una precisión. Luis se va precisamente hacia el... ¿Sí? Sí. Es que Luis se va... Apaga eso. Luis se va precisamente hacia la derivada que creo que hay que reforzar acá, que esto no solo es un sistema, el sistema previsional, que es un sistema ya injusto, sino que en definitiva con la plata que se aporta, el 10% de los millones de cotizantes, tú lo que estás sosteniendo es un sistema financiero, un sistema de mercado que en definitiva tiene otro propósito. Al Banco Central, a los directores de la AFP, no le importa en cómo le mejoro el próximo año a los ciento y tantos jubilados que tengo, cómo subo 30.000 pesos, 50.000 pesos, cómo emparejo la brecha entre hombres y mujeres. En definitiva, lo que ellos están preocupados, y por eso una de las herramientas que han servido precisamente estos cambios de fondo o el denunciar su práctica abusiva, es que en definitiva este es un sistema que opera como nosotros somos los alimentadores, y digo nosotros todos los que cotizamos somos los alimentadores de ese proceso financiero en el cual ellos compran acciones de sus propias empresas. Entonces tienen un ciclo de liquidez fantástico, fantástico. Entonces yo creo que hay que demostrar también la complicidad del sistema financiero con el pseudo sistema previsional que no te asegura, no te está asegurando las pensiones. Entonces yo creo que ahí es donde más les duele y ahí es donde saltan rápido, cuando lo que decía Lucho, cuando se empieza a estrechar ese flujo financiero del cual ellos disponen. Sí, gracias. Aurora, en este sentido, como hemos hablado, que hoy día necesitamos la voluntad política para poder llevar adelante esta iniciativa, también los movimientos sociales cumplen un rol. Sería importante, como tú lo has dicho, no solamente apelar a la voluntad, sino que también cuál es el rol que tiene hoy día el movimiento social y levantar las demandas, porque cuál es necesario restituir la seguridad social en Chile. Auro, tú abre tu micrófono, tu audífono. Ahora sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya. Perfecto. Bueno, la responsabilidad de los movimientos sociales es un imperativo ético, es un imperativo social, porque a través de los movimientos hemos hecho muchas demandas y que develamos la gran precariedad en la que vivimos.
Hoy día se ha financiarizado lo que es la vida. Lo que se ha hecho es el lucro y la acumulación de riqueza a costo de los derechos sociales, principalmente de previsión y salud. Y por lo tanto, los movimientos hemos estado ahí en la palestra. Lo más probable es que en la vereda del frente, demandando de manera justa lo que muchos chilenos y chilenas hemos clamado, lo hemos clamado en la calle. Los movimientos sociales han cumplido un rol fundamental en Chile y han hecho una serie de actividades, implementado distintas estrategias para efectos de que en Chile realmente existan políticas públicas acorde a las necesidades reales de toda la población. Cuando se habla del lucro, no solamente es en pensiones, no solamente es en salud, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la vivienda, en fin, este sistema, este modelo ha quedado muy bien parado y lamentablemente se han cruzado intereses de todo tipo. Estamos hablando de intereses incluso políticos y de los grandes grupos económicos. Por lo tanto, el rol nuestro es fundamental y no vamos a decaer. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para que efectivamente se discuta en Chile sobre el real importancia que tiene la seguridad social. Hoy día se requiere con urgencia derogar este decreto de ley 3.500. Sabemos que es una instancia que permite dar el punto de partida en la discusión, porque aquí hay otros elementos que probablemente, que así como dice Luis, no se van a poder abordar de manera inmediata y tampoco tiene que ser tan a largo plazo. Aquí hay que tener ciertos timers, hay que colocar ciertos tiempos. Y los tiempos los tiene que dar hoy día la ciudadanía. Si el 18 o el 18 de octubre dijimos que la clase política, el mundo político estaba deslegitimado, las instituciones en general, el abuso permanente salió a las calles y en esto es importante que se haga cargo. Por lo tanto, nosotros tenemos responsabilidades como dirigentes sociales, como dirigentes políticos también, que no nos adscribimos, en mi caso, a un partido político, pero que en definitiva tenemos que insistir en que debemos de tener restituir nuestros derechos. Los derechos no se han ganado sin la lucha constante, sin la pérdida inclusive de vidas, de muchas vidas a lo largo de la historia, y por lo tanto no estoy diciendo que con ello vamos a tener que morir, pero sí vamos a estar siempre de pie y no de rodillas. Y eso no es solamente un parafraseo, sino que efectivamente ha dado fe de ello y muestra de ello lo que es el movimiento de trabajadores y trabajadoras, lo que ha sido la coordinadora de trabajadores y trabajadoras de No Más BP, porque lo que queremos es que efectivamente exista un sistema de reparto solidario. Aquí es fundamental, y lo hemos dicho en todas partes, hay que rescatarla, un valor tan fundamental que es la solidaridad, que es la que hace falta bastante en Chile. Nosotros, el pueblo ayuda al pueblo, pero muchas veces no pasa lo mismo con aquellos que han sido elegidos, aquellos que dicen representarnos, y bueno, aquí también hay que valorar este espacio en que estamos entrando al debate, y también valorar que en este aspecto, si bien esta moción de 5 senadores permite abrir no esencialmente presentar un nuevo sistema de pensiones, sino que el hecho de poder tener un rango constitucional, la seguridad social, hacer las modificaciones constitucionales, hoy día también el movimiento tiene algo que decir al respecto. Y tiene que decir algo al respecto en relación a la nueva constitución que se requiere para Chile, porque así se garantizan los derechos. No hay otra forma hoy día, y por lo tanto seguiremos en pie, seguiremos desarrollando todas las estrategias posibles, porque es la única herramienta que tenemos hoy día
de seguir luchando. Gracias, Aurora, por tus palabras. Es evidente la necesidad de un nuevo Chile. También apelar a la clase política que legisle de cara al pueblo. Lamentablemente nos quedan poquitos minutos de esta instancia. Se han planteado varias cosas. Como decía Luis, agradecer también la voluntad por parte de los senadores a abrir la posibilidad de este debate. Y en materia de pensiones también hay bastantes reformas y hay bastantes discusiones. Y en el foro acá, o las preguntas de las personas que nos están mirando, hay bastantes dudas con lo que pasó hoy día de una propuesta de reforma al sistema en cuanto al cambio de fondos o la posibilidad de cambiarse que uno tenía del fondo a los diferentes fondos que existen en el sistema de pensiones. Entonces, hay bastantes dudas al respecto y en ese sentido me gustaría que Luis pudiera aclarar lo que se está planteando y el senador si tiene antecedentes sobre lo que hoy día el gobierno presentó. Bueno, Se ha acotado, por favor, que nos quedan poquitos minutos y la idea es poder dar las últimas palabras de cierre. ok. Sí, bueno, lo que ha ocurrido hoy día en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es una iniciativa llevada adelante por el gobierno y que generó todo este ruido en las redes sociales, especialmente hablando del corralito. Creo que lo que es importante hoy día señalar con mucha fuerza es que el corralito existe hace 39 años. Los trabajadores, las trabajadoras chilenas están prisioneros de un ahorro forzoso. Nuestros ahorros previsionales no están concebidos fundamentalmente para pagar pensiones. Las pensiones de los actuales pensionados, de 1.300.000 personas actualmente, se pagan con el flujo de recursos que ingresan producto de las contribuciones de los más de 5,5 millones que estamos cotizando. Esto es relevante porque para los efectos de hablar del corralito, lo que está intentando hacer el gobierno es justamente limitar la posibilidad que la gente se cambie en tiempos más breves y limitarlo a que sean cambios adyacentes, es decir, del fondo A al fondo B, del fondo E al C, etcétera, etcétera. Son propuestas que están en el marco del actual modelo. Y como ha fracasado el multifondo, hay que decirlo claramente, cuando el 2012 promulgó esta indicación a la norma, me recuerdo muy bien con Ricardo Lagos de presidente, Nicolás Eizaguirre, invitaron a Guillermo Artur, al presidente de las AFP, y dijeron: a partir de ahora los trabajadores van a tener libertad porque así van a poder elegir en qué fondo están. Bueno, nos transfirieron la responsabilidad de tener nosotros que garantizar y hacernos responsables de la rentabilidad de nuestro ahorro, cuestión que es absolutamente contraria a la seguridad social. Y nosotros no queremos pronunciarnos respecto de reformas más, reformas menos. Nosotros lo que queremos es derogar el decreto ley 3.500. Lo que ha demostrado la existencia del multifondo es un fracaso. Y con razón algunos fondos de inversión, algunos traders reclaman, porque hay fondos de inversión que han hecho relativamente el trabajo mejor que las AFP, pero ganan dinero. Y las empresas que están reclamando, algunos destacados activistas en las redes sociales que ganan mucho dinero con este tema de la asesoría, no están en la línea nuestra. Nosotros no queremos más AFP, queremos un sistema de seguridad social como tiene toda Europa. Que se escuche bien, como tiene toda Europa, que tiene componentes distintos, en algunas partes son sistemas mixtos, en algunos han incorporado un capital, un componente de ahorro voluntario, etcétera. Pero nosotros no queremos jugar en el marco de la especulación financiera. Y los traders que están hoy día gritando muy fuerte, ganan mucho dinero con este sistema. Los fondos de inversión ganan mucha plata, y hay que decirlo, asesorando a la gente para estar jugando en lo que nosotros hemos llamado la ruleta del mercado financiero, porque nadie tiene la varita mágica para decir: mire, permanezca en este fondo y se va a hacer millonario. Nadie se hace millonario con el tema de las pensiones. Gracias, Luis. Senador. El proyecto que presentó hoy día el gobierno y que está
y que están defendiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, es precisamente para establecer una regulación del traspaso de fondos, de los fondos respectivos. Esto es simplemente motivado en gran medida por el susto que el sistema financiero tiene hoy día, y lo cual nos lleva nuevamente a que el sistema previsional de Chile termina jugándose en las ligas de la bolsa, de las transacciones de acciones, y no en definitiva como el Estado reserva y entiende que a través de los tributos, del ahorro, del esfuerzo del país, se le presta atención a cualquier chileno o chilena que al momento de llegar a la edad de jubilar tiene una cobertura digna, un sistema de seguridad social. Entonces, yo creo que le salió el tiro por la culata, difícilmente eso va a ser aprobado, pero también reitero e insisto que es muy importante tener la claridad que si no tenemos un seguimiento claro del flujo de los dineros, nosotros no podemos entender adecuadamente cómo funciona este sistema, que es un sistema que está vinculado, que está interrelacionado. Cotización obligatoria en el sistema de FP. Tú no tienes la alternativa de decir, sabes que yo cotizo en un pilar solidario, un pilar del Estado, un sistema distinto, no, todo al sistema privado y ellos te van circulando los bienes. Entonces yo creo que ahí hay que estar atentos. Y por último, creo que es importante también que podamos sugerir o podamos difundir las posiciones que al menos se han podido escuchar en la comisión, son creo que de muy buen nivel, muy precisas, y creo que también es deber de uno que está a favor de la derogación del 3500 y de un nuevo sistema también hacer más pedagogía, más, explicar a veces pedagógicamente mucho más que cualquier persona entienda que este sistema no se cambia con un tanto por ciento más, un tanto por ciento menos, sino con una profunda reestructuración. Gracias, senador. Espero que haya quedado un poco claro, más claro la presentación de hoy día de este proyecto de los multifondos. Y ya para ir cerrando el debate, lamentablemente solamente dura 1 horita el programa. Me gustaría escuchar a los panelistas reflexiones, más que nada. Hoy día se abre un importante debate. Para nosotros como coordinadora es urgente la derogación del 3500 y así lo hemos hecho ver una y otra vez. Restituir un real seguridad social en Chile es urgente. Nuestro pueblo está sufriendo, nuestro pueblo lo está pasando bastante mal y esta crisis sanitaria ha evidenciado el fracaso del modelo. Entonces, me gustaría escuchar para cerrar las reflexiones que hay en torno a eso y cuál es el desafío que nos queda también a nosotros como movimiento de aquí en adelante. Así que dejo abierto el micrófono, Aurora, Luis y senador. Aurora. Te escuchamos. Bueno, sí, Sí. bueno, esta crisis sanitaria ha sido como la profundización también de los grandes problemas que arrastraba Chile hace bastante tiempo. Por lo tanto, ha develado de la precariedad que nos encontramos tanto en el sistema de salud. Estamos hablando de este traspaso permanente de recursos públicos hacia el ámbito privado, de lo que está pasando hoy día con la pandemia, que desprotección social que existe para los trabajadores y trabajadoras, que se tienen que asumir los riesgos, los costos, y se va al salvataje de todo lo que corresponde al gran empresariado. Y por lo tanto deja otra vez sumido a la pobreza, al abandono de miles de trabajadores. Cuando se habla de que se va a implementar un sistema de emergencia, de una renta
Sí, creo que se cortó el internet de Aurora. Luis. Bueno, que es lamentable. No, terminar lo que está comentando Aurora. Ahí está Aurora. Sí, voy Termina. a tratar de continuar, pero cortito porque algo pasó con el sistema. Pero lo más importante en estos tiempos de crisis, lo que hay que hacer de manera inmediata es el debate. Segundo, hay que congelar la discusión que está en el Parlamento porque hay que dar señales claras. Y las señales claras es el congelamiento de esa discusión porque esa reforma es un maquillaje más. Es una reforma que no instala la seguridad social en Chile, no permite efectivamente tener pensiones suficientes, no permite tener un sistema solidario, sino que al contrario, seguimos... No, Aurora creo que no. Luis. Sí, no, en Ya. la misma línea de lo que planteaba Aurora, en la misma línea que planteaba Aurora, creo que nosotros hemos sido suficientemente claros. Creo que insistir en reformar el actual sistema con esta reforma que está instalada, esta propuesta de reforma en el Congreso, creo que va a hacer un tremendo daño. Aquí lo que hay que efectivamente abrir es el debate a fondo sobre el mejor sistema de seguridad que Chile merece, necesita con urgencia y cuál es el más adecuado dadas las características del mercado laboral chileno. Un mercado laboral donde más del 50% recibe ingresos inferiores a los 550.000 pesos, donde la densidad, es decir, los años cotizados son absolutamente bajísimos y lo más grave, la perspectiva. Si hay que mirar las cosas en dinámica, la perspectiva es que el empleo informal va a aumentar producto no solamente de la crisis económica que se nos viene, sino que además por la fuerte incorporación tecnológica. Más de 1.500 millones de trabajadores están laborando desde sus casas en el planeta y eso plantea, después de la crisis pandémica, un escenario absolutamente distinto. La seguridad social es absolutamente necesaria y, como decía bien Aurora, el principio fundamental es la solidaridad. Gracias, Luis. Senador. No se escucha, senador. Ahora, hay que reforzar el debate en el aspecto financiero, lo que significa este mercado, este tremendo mundo paralelo que se ha hecho utilizando los fondos previsionales para alimentar el mercado financiero, y qué bueno el punto que señala Luis de hacia dónde avanza la humanidad después de esta pandemia y también con la precarización del trabajo, la falta de asalariado, de gente que efectivamente tenga un contrato formal, tenga un empleo, tenga un empleador permanente y pueda proyectar su vida. Yo creo que vienen profundos cambios que se están viviendo en distintas partes que desgraciadamente precarizan el trabajo y hacen más necesario aún no la política de la acumulación de cuánto yo logro juntar, sino en definitiva una política de Estado, de un sistema de seguridad social que pueda permitir. Yo creo que es importante también porque esas cifras no solo van en la discusión que también se ha instalado del envejecimiento de la población o de la larga, digamos, expectativa de vida, sino también del tipo de trabajo que se va a ir produciendo hacia el futuro. ¿Dónde vamos a laborar nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Cuál va a ser su empleo? ¿Cuál va a ser su fuente de trabajo? Es un buen debate que ayuda a hacer más conciencia de esto. Sí. Muchas gracias, senador. Aurora, no está. Aurora, ahora sí, resumen, para ir cerrando. Antes que me vuelva Bueno, a caer. sí, antes que me vuelva a pagar, hay algunas inferencias. El problema de flujo de bandas y de gente serio. Mira, es importante tener este tipo de debate, creo que ha sido bastante trascendental. Hay que seguir en esta misma lógica, lo importante es que sepa la ciudadanía que el movimiento No Más AFP seguimos en esta gran lucha. Tenemos que derribar este sistema de ahorro forzoso que fue impuesto en la dictadura y por lo tanto hay una propuesta que es viable técnicamente, que la profundización de la crisis nos llama a dos
a acelerar el tranco, a efectivamente implementar medidas y obviamente hacer una discusión de una política pública que garantice pensiones dignas y suficientes para todos. El debate continúa, eso es lo más importante, que exista la voluntad para ello y que nosotros estaremos ahí presentes, porque el movimiento social continúa en la batalla, continúa en la lucha, porque es necesario que no tengamos más muerte, es necesario que no sigamos teniendo y siendo irresponsables tanto el gobierno u otras personas respecto a lo que está sucediendo en Chile. Queremos que nuestros adultos mayores, que nuestros jubilados actuales y futuros puedan vivir dignamente. Ajá. Gracias, Aurora. Bueno, para ir cerrando también, como dice Aurora, el debate hoy día se abre, hoy día es fundamental la posibilidad que exista una real voluntad política de hacer estos cambios. Yo creo que nosotros como movimientos sociales tenemos una gran responsabilidad. Llamamos a la ciudadanía completa a sumarse a los movimientos, a sumarse a la coordinadora No Más AFP. Nosotros no hemos dejado de luchar, nunca hemos bajado los brazos y seguiremos adelante. Hoy día el desafío es mayor. Tras esta crisis sanitaria se develan múltiples dimensiones de la injusticia y la inequidad en este país, así que la invitación a todos y a todas a sumarse a esta lucha por restituir la seguridad social en Chile, porque existen reales cambios. Tenemos el desafío de una nueva constitución a través de un procesos constituyentes, asambleas. Sí que el llamado es amplio, el desafío es grande, las ganas están. Y eso, agradecer a los invitados, a Luis, al senador, a Aurora, por abrir estos espacios de debate tan necesarios hoy día. Y también llamamos a la solidaridad, como decía Luis. Hoy día no lo estamos pasando bien, sí que hay que cuidarse, pero tampoco hay que bajar la guardia. Así que muchas gracias por participar de este debate, de esta discusión. Lamentablemente el tiempo es corto, pero bueno, todavía queda tiempo para debatir. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estamos Muchas gracias, viendo. Fernanda. Sí, nos estamos viendo. Gracias, Fernanda, Aurora. un gusto. Igual. Senador, mucho gusto. Chao, Luis, nos vemos el Aurora, viernes. chao, que estemos bien. El viernes nos vemos. Aurora, Fernanda. Nos vemos, chao. Muchas Chao, gracias a todos.